Hablemos sobre el voto migrante que México sigue negando y que Perú, Colombia y Argentina ya tienen. La semana pasada les conté la historia de dos hombres que viven a unos kilómetros de distancia, pero en realidades políticas muy distintas. Aurelio Quispe, en Paterson, New Jersey, votó por presidente, senador y dos diputados desde el consulado peruano. Su amigo Salvador Núñez, de Puebla, con 20 años en Nueva York, no pudo hacer lo mismo por México en el 2024. No por falta de ganas, sino por falta de un diseño institucional. Esta semana Aurelio ya sabe quién ganó en Perú. Salvador sigue esperando que México le dé lo mismo. Y lo que pasó en Perú esta semana hace esa espera aún más difícil de justificar. El resultado de la segunda vuelta peruana entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quedó tan cerrado, decidido por apenas unas décimas de punto, que el voto de los peruanos en el extranjero fue lo que decidió la presidencia. Por primera vez en la historia de Perú, la diáspora cambió el resultado de una elección presidencial. Y no faltó la reacción, obviamente. Una congresista electa propuso quitarles el derecho al voto a quienes llevan más de 10 años fuera del país, argumentando que ya no conocen la realidad nacional. Y cuando el voto migrante empieza a decidir elecciones, también empieza a incomodar a quien pierde por su culpa. Esa reacción por sí sola es la mejor prueba de que el voto migrante sí pesa, sí importa. Ahora viene la pregunta natural. ¿Será lo mismo este domingo en Colombia? Colombia tiene algo que México nunca ha tenido. Una curul en el Congreso reservada exclusivamente para su diáspora. Se llama circunscripción internacional. Más de 5 millones de colombianos en el exterior, desde Miami hasta Madrid, eligen a un representante que va directo al Capitolio en Bogotá. No es simbólico. Ese representante vota leyes, presenta proyectos y le rinde cuentas a su comunidad en el extranjero. No a un partido, por cierto, a su gente. Y además de esa curul, esos mismos colombianos también votan por presidente. Este domingo 21 de junio, más de 1.400.000 colombianos en el exterior estarán decidiendo desde consulados en 67 países quién será el próximo presidente de Colombia. La votación en el exterior arrancó desde el 15 de junio, me explican. Argentina, por cierto, lleva 30 años haciendo algo similar. Desde 1993, cualquier argentino con domicilio registrado en el exterior puede votar por presidente, por vicepresidente, diputados y senadores de forma presencial en el consulado o por correo postal. Sin curul propia, como en Colombia, pero con voz real donde se toman las decisiones. Ahora, tres países latinoamericanos, tres modelos distintos, los tres más avanzados que nuestro querido México. Entonces, México, ¿qué pasó? Quiero ser justo, como siempre, fue durante el gobierno del presidente Vicente Fox que el Congreso aprobó en el 2005 la reforma que permitió por primera vez que los mexicanos en el extranjero votaran. Yo ahí estuve. Se ejerció en la elección presidencial del 2006 y fue un parteaguas histórico. Hay que reconocerlo. México lo hizo en ese tiempo, pero ya pasaron 20 años y ese camino apenas se ha ensanchado muy poco. Hoy hay 6 legisladores migrantes en el Congreso Federal, pero ¿saben qué? La diáspora no los eligió por nombre. Llegaron por la vía plurinominal, colocados por los partidos, más bien por un partido, en sus listas. La Ciudad de México es la única excepción. Desde el 2021 tiene la Ciudad de México un diputado migrante elegido directamente por los capitalinos en el exterior. Se llama Raúl Torres. Él es del PAN
y fue reelecto en el 2024. México ya probó que sí funciona en una sola ciudad, pero nunca lo ha llevado al Congreso Federal. Ahora viene el dato que más me preocupa. Hay casi 40 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos. Con la reforma del 2021, no solo los nacidos en México tienen derecho a la nacionalidad, sino también sus hijos y sus nietos. Y a pesar de eso, en las elecciones del 2024, solo 184,000 mexicanos en el exterior emitieron su voto. De un padrón de apenas, lo sé, 1,600,000 de casi 40 millones de personas. 184,000 de 40 millones. Menos del 0,5%. ¿Por qué tan pocos? La lejanía, el trabajo, la desconfianza, todos son factores reales, pero el principal es uno que sí está en mano de las autoridades. La poca información que llega a la comunidad y un proceso de trámites tan engorroso que desalienta a cualquiera. Perú y Colombia nos demuestran que cuando se remueve ese obstáculo, la gente sí participa. Ahora, en el 2027 México va a renovar 18,930 puestos de elección popular, el proceso electoral más grande en la historia del país. De esos casi 19,000 cargos, los casi 40 millones de compatriotas en el extranjero solo podrán votar, ¿por cuántos cree usted? Por 14. 10 gubernaturas y 4 diputaciones migrantes. 14 de 19,000. Los mexicanos en el extranjero no tienen curul propia como los colombianos, no tienen representación legislativa nacional como los argentinos, y mientras eso no cambia, México sigue recibiendo de regreso por cientos de personas cada día a quienes en Estados Unidos deportan, y ya lleva más de 200,000 personas tan solo en los últimos meses, sin que su trabajo, sus remesas por cierto históricas en los últimos meses, ni los años que dieron lejos de casa les hayan ganado un lugar en la mesa donde se decide su propio destino. Perú, Colombia y Argentina ya entendieron que sus migrantes son ciudadanos de pleno derecho, no solo cuando mandan dinero, también cuando votan y quieren ser escuchados. México todavía no. Para 2030 ya no debería haber pretexto, pero 2030 no llega solo. Va mi llamado a nuestros connacionales. 3 cosas concretas que pueden hacer hoy mismo desde su teléfono. Número 1. Primero, si no tienen credencial del INE vigente, tramítenla, por favor. Sin credencial no hay voto. Segundo, compartan este video con un mexicano extranjero que todavía no sepa que puede votar en el 2027. Uno solo. Eso ya es hacer algo. Y tercero, entren a mexicoenlapiel.org. Ahí encontrarán toda la información actualizada sobre cómo participar y cómo organizarse de cara al 2027 y al 2030. Y si quieren profundizar en este tema, mi artículo de esta semana en El Sol de México explica mucho sobre este tema, muchos detalles. El link está en la descripción de este video. Aurelio votó en Patterson y ayudó a decidir el futuro de Perú. Salvador merece poder hacer lo mismo por México, porque la nación mexicana dejó de ser solo territorial hace mucho tiempo. Un gran saludo a nuestros migrantes.